¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que acomodo bien mi cámara web. Ahí estoy. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. O buenas tardes, dependiendo del país en el que me estén escuchando en este momento. Bienvenidos a la tercera clase, a la tercera videoconferencia de este humilde, escueto, pero hecho con mucho amor, curso sobre el cine del siglo XXI. Ahora Jorge me puede aclarar si se escucha bien lo que estoy diciendo. Creo que estoy un poco desenfocado, pero lamentablemente no puedo arreglar el foco. En ese caso simplemente escuchen mis palabras. Y acá sí me dice que estoy desenfocado. Pensé que muevo un poquito el mouse. Ahí está, bueno. Si sigo desenfocado, seguiré desenfocado, pero bueno. Escuchen lo que digo en caso de que tengan preguntas. Por suerte ahora el chat funciona. El chat al menos de Livestream funciona perfectamente. Así que bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Hernán Shell. Quería hacer además una aclaración. Esta clase debía estar dedicada exclusivamente al señor Lee Chang-dong, el gran cineasta surcoreano Lee Chang-dong, pero lamentablemente por razones personales no pude terminar el artículo para este día, mejor dicho, para la semana pasada. Entonces tuve que recurrir a publicar el artículo sobre los tiempos del héroe, o sobre el héroe del cine de acción en el Hollywood de los últimos 10 años, ciertas tendencias sobre la figura del héroe del cine de acción en los últimos 10 años, que lo tenía escrito desde antes de iniciar con este cursillo. Básicamente el artículo, primero que nada, les agradezco a la gente que participó y la gente que dio su opinión. Sabía que iba a ser un tema polémico, sabía que iba a ser un tema que iba a suscitar ciertas cuestiones respecto de la representación de la violencia en el cine de Hollywood. Es de todos los artículos que vamos a ver, de los 5 artículos que vamos a ver, el que más está sujeto a interpretaciones y el que está menos sujeto a una realidad tautológica, por así decirlo. O sea, por decirlo de una manera sencilla, decir que el cine del siglo XXI es un cine que está en permanente movimiento, que no hay un canon establecido, es algo que podemos ver, que podemos vivir hoy. Hablar del sistema industrial en Hollywood de los últimos 10 años o de los últimos 30 años es algo que se puede comprobar empíricamente viendo cifras, viendo artículos y demás. El último artículo que escribí, que es respecto a el héroe, o mejor dicho, al héroe americano y la figura del héroe americano en los últimos 12 años, ya es algo más complicado, porque en realidad lo que hago ahí es tomar un conjunto importante de películas norteamericanas, no solamente importante en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad y en cuanto al prestigio de los nombres que están atrás y en cuanto al éxito que tuvieron esas películas, y tratar de ver cuánto habla esto de una sociedad. Es un terreno medio peligroso, por así decirlo, porque muchas veces las relaciones que se hacen entre la representación entre determinado tipo de cine y determinado tipo de sociedad pueden llegar a dar como resultado ciertas sobreinterpretaciones o ciertas, no solamente sobreinterpretaciones, sino ciertas ideas tendenciosas de qué es lo que está pasando con esa sociedad en ese momento. Yo voy a hablar un poco de esto. Sin embargo, me atreví a hacer este artículo porque básicamente estaba muy convencido de que realmente la representación que se ha hecho del héroe y de la figura del héroe en los últimos 12 años del cine americano es muy diferente a la representación que había sobre la figura del héroe en la década del 80 o incluso en la década del 90. En ese artículo particular dije que me movía a hacer este artículo un afán krakaueriano. Me refería a un teórico que se llama Siegfried Kracauer, que escribió hace unas décadas atrás un libro que se llama De Caligari a Hitler, en los cuales Kracauer decía que determinadas películas del expresionismo alemán, o del así llamado expresionismo alemán, estaban predecían el desastre que iba a suceder en la Alemania en los años 30. En realidad debo decir que no fui del todo justo, porque en verdad el verdadero inspirador para escribir este artículo que se llama El problema de derramar sangre no era Siegfried Kracauer, sino otro crítico inglés que se llama Robin Wood. Robin Wood en la década del 70 escribe un artículo que es muy influyente, que se llama
un ensayo sobre el cine de terror americano en los 70, después él lo rebautizó así, en donde Robin Wood hablaba de cómo el tratamiento que había hacia la figura del monstruo en Norteamérica, hablaba de ciertas inquietudes o de ciertas tendencias o de ciertos cambios en el pensamiento de la sociedad americana. O sea, Robin Wood dice que a partir de la década del 70 la figura del monstruo empieza a ser, en primer lugar, mucho más local y mucho más proletaria. O sea, en la década del 70, o sea, en la década del 30, 40, monstruos como Frankenstein, como Drácula, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, venían todos de otras tierras, eran de Inglaterra, de Rumania, o de países medio imaginarios, como sucede con Frankenstein, que no se sabe bien en qué país transcurre eso. Sin embargo, Robin Wood observa que a partir de la década del 70, el tratamiento que había sobre el monstruo era otro en Norteamérica. El monstruo de pronto vivía dentro de Norteamérica, estaba en el corazón de lo norteamericano, y había características mucho más proletarias con el monstruo. O sea, Wood ve que la figura del monstruo es en realidad la figura del marginal, y trabaja sobre la idea de cómo trata el cine de terror al marginal, o sea, el monstruo que sería el marginal, teniendo en cuenta cómo es esta nueva sociedad americana post-70, que es una sociedad que viene después de Vietnam, que viene golpeada por un montón de circunstancias que lo hacen dudar de los valores americanos y del sueño americano. Este artículo, El problema de derramar sangre, se propone algo similar, pero ya no con la figura del monstruo, sino con la figura del héroe. O sea, el monstruo es justamente la figura de lo no querido, la figura de lo marginal. El héroe en el cine es la figura de lo querido, la figura de lo ideal, la persona que viene a rescatar algo. Lo que yo propongo en este artículo, que se llama El problema de derramar sangre, es que en el cine del siglo XXI, en el cine de acción del siglo XXI, en el cine de superhéroes incluso del siglo XXI, la figura del héroe que viene a salvarnos, se pone muchísimo más en duda. Si uno empieza a repasar la cantidad de películas que ponen en duda la figura del héroe, se va a dar cuenta que si hay un tema, una temática muy recurrente en el cine del siglo XXI, en el cine americano, es el cuestionamiento hacia la figura del violento y hacia la figura de la violencia como algo salvador. O sea, desde Catherine Bigelow con Vivir al Límite, pasando por Scorsese, que filma Los Infiltrados, que es una película que pone en tensión la idea del policía y el delincuente, o sea que básicamente cruza las dos líneas, pasando por la que para mí es la película esencial para entender esto, que es Una historia violenta de David Cronenberg, o Promesas del Este de David Cronenberg, pasando por las dos películas de Tarantino, que son Kill Bill y Bastardos sin Gloria. Se pone en crisis la figura del héroe de acción, la figura del héroe, la figura del tipo que nos va a rescatar, haciendo un héroe mucho más oscuro y haciendo un héroe al que la violencia en alguna medida le pesa. O sea, en alguna medida lo que sucede con el cine americano en la década del 70, en el siglo XXI, lo que yo planteo en mi artículo es que la violencia americana es mucho más consciente de su propia violencia, le tiene mucho más miedo a la violencia, porque o bien oscurece al héroe que ejerce violencia o bien lo parodia. Si uno compara, por ejemplo, las películas de acción de la década del 80, Arnold Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis y demás, vamos a ver que estos héroes eran gente que agarraba, reventaba 800 tipos y luego iba de manera totalmente placentera a su casa, con su familia, con sus hijos, y todo salía bien. A partir del siglo XXI lo que va sucediendo es que el héroe de acción, ese héroe de acción empieza a morir. O sea, primero que no hay una renovación del héroe de acción del 80, o digamos Vin Diesel, The Rock, Jason Statham, son tipos que empezaron haciendo cine de acción y se parodiaron al instante. O sea, Schwarzenegger, Stallone se parodiaron después de muchos años y después de haber formado una carrera. Sin embargo, Vin Diesel y The Rock tuvieron que parodiarse enseguida. O sea, la acción está mucho más parodiada, el cine americano le tiene mucho más miedo a la acción, la tiene que revertir, la tiene que empapar de lo cómico o de lo paródico, o bien construye héroes como por ejemplo el de Una historia violenta, o por ejemplo los héroes extraños de Michael Mann, los héroes ambiguos de Michael Mann, donde se dice que está bien, este tipo puede ser un flaco que trabaja para la ley, este tipo puede ser alguien que persigue criminales, pero este tipo no es tan diferente de los criminales. Este tipo es mucho más oscuro y está mucho más alimentado por la violencia de lo que puede llegar a crearse. He escuchado, por ejemplo, varios
varios comentarios, por ejemplo, acerca de Tarantino. Me han escrito mucho acerca de Tarantino, hablando, por ejemplo, de que Tarantino es un director supuestamente banal, o que supuestamente banaliza el tema de la violencia y banaliza el tema del héroe. Por ejemplo, más de una vez he discutido con un crítico que se llama Roger Alancosa, que justamente habla de que la forma de representación de la violencia de Tarantino es una forma extremadamente adolescente, en donde la violencia no tiene ningún tipo de costo. Sin embargo, yo me atrevo a decir que después de 2001, después de la famosa caída del ataque a las Torres Gemelas, la violencia de Tarantino se vuelve mucho más reflexiva, muchísimo más, no solamente reflexiva, sino engañosamente superficial. O sea, a simple vista pareciera que Tarantino no está reflexionando sobre ninguna violencia, pero en verdad lo que hace Tarantino con películas como Bastardos sin Gloria o películas como Kill Bill es hacer películas sumamente violentas, sumamente sangrientas, pero que también son mucho más conscientes de la violencia de lo que uno puede llegar a crear. Para esto les voy a mostrar un fragmento de una película que es Bastardos sin Gloria. Es un fragmento sumamente violento, es incluso medio desagradable, si alguno es medio impresionable, le recomendaría que no lo vea. Si no, bueno, ármense de valor que el fragmento vale la pena, en el cual vemos cómo representa Tarantino la figura de unos tipos que son los Bastardos sin Gloria, que vienen a matar nazis. Es un fragmento interesante porque justamente la figura del tipo que mata nazis es un tema recurrente en el libro americano. O sea, muchos héroes americanos de la época del 40, de la época del 50, incluso de la época del 80, eran gente que eran buenos porque mataban nazis. O sea, en Estados Unidos carga con el orgullo, o el supuesto orgullo de haber eliminado al nazismo, junto con Rusia haber eliminado al nazismo. Vean cómo es que representa Tarantino a la figura no solamente del nazi, sino de las personas que van a matar a los nazis, a la figura del héroe, de los supuestos héroes que van a asesinar a los nazis. Estos héroes son justamente los Bastardos sin Gloria, y van a ver cómo actúa el héroe frente al nazi, cómo está representado el nazi y cómo está representado el héroe o supuesto héroe en esta película. Ver se va a ver bien, porque básicamente lo van a ver en mi pantalla de computadora. El problema puede llegar a ser el audio. En todo caso están los subtítulos. Espero que con los subtítulos se pueda... Bueno, con los subtítulos se va a entender perfectamente la acción, pero se perdería todo el uso de la música que hace Tarantino, que es bastante virtuoso, y toda la cuestión operística que tiene la escena que vamos a ver ahora. Presten atención un poquito a esta escena que les voy a mostrar en este momento. Here, in Austin, you got the fuck out of Munich by the kid. America. Got drafted. Come back to the book. Never went up there, you know, familiar with.
Sergeant Hugo Stiglitz. Heard of him? Everybody The reason for Hugo Stiglitz's celebrity among German soldiers is simple. As a German enlisted man, he killed 13 Gestapo officers. Instead of putting him up against the wall, the High Command decided to send him back to Berlin to be made an example of. Needless to say, once the bastards heard about him, he never got rid of him. Hugo Stiglitz. Lieutenant Aldo Rain. We're bastards. Ever heard of us? You just want to say we're a big fan of your work? Comes to killing Nazis? I think you show great talent. And I pride myself in having an eye for that kind of talent. Your state's in Nazi killings. Still amateur. Really don't get a suit you want to go pro. And I assume you know who you are. Your relatives. The ones that heard of it, probably for being in the prison. Being killing that. Dozen things they got. Boom. That leaves two ways for the purpose out. Kill you, let you go. Whether or not you're going to leave this bitch alive becomes entirely on you. Road police there north. We know there's another ground patrol fuck around here somewhere. What's wrong with having some crack shots? That orchard would be a goddamn snuff if you lied. Sauerkraut sandwich. You gotta show me on this here map where they are. You gotta tell me how many they are. And you gotta tell me what kind of artillery they're carrying with them. Well, now, Warren, that's where you're wrong. That's exactly what I'm saying. You need to tell me this here map where this party can tell how many's coming and what they got to play with. Bash brains into the basement. We're not gonna ask one of us. We still smoke on the bed. We'll take that big bad. Fuck you. And your Jew dog.
Maximum, we're all sick of hearing you say that. Quite frankly, watching Donnie get Nazis, that's supposed to be forgetting. Donnie! Yeah? That's the German here wants to die for the country. Fly to him. Bueno, por una razón de tiempo no vamos a ver lo que va a suceder, pero básicamente, para los que no vieron la película, les informo que lo que sucede más adelante es que el señor va a agarrar el bate y va a destrozar al nazi de una manera sumamente cruel. Hay algo de muy interesante en esa escena, y es justamente uno de los aspectos más interesantes que tiene todo Bastardo sin Gloria. Y es qué hubiera pasado si el tipo que hubiera estado ahí hubiera sido no un nazi, sino un soldado de cualquier otra nación, en cualquier otro contexto. Lo que hubiera sucedido es que esa escena nos hubiera resultado insoportable de ver, o hubiéramos creído que esta es una película en la cual los villanos eran los bastardos sin gloria. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Tarantino? Juega con el peso histórico que tienen los nazis en la historia. O sea, el peso histórico del nazismo es tan grande, tan tremendo, que nosotros estamos dispuestos a aceptar e ir hasta las últimas consecuencias, aceptar que un grupo de psicópatas, porque básicamente Aldo Rain, el tipo que comanda a esta gente, que está interpretado por Brad Pitt, es un psicópata, estamos dispuestos a que el psicópata sea el tipo que elimine a ese enemigo común que son los nazis. O sea, los nazis le hicieron un daño a la historia muy grande, y el tipo juega con esto, juega con el daño que le hicieron los nazis a la historia, con el peso simbólico que tiene la figura del nazi, para crearnos una sensación de euforia muy oscura, en las cuales nosotros vemos como un psicópata, mejor dicho, que es Aldo Rain, que es un psicópata, comanda un grupo de gente que puede reventar a alguien a batazos, a una persona que encima de todo está muriendo heroicamente por su país y muriendo heroicamente por los compañeros soldados. Todo Bastardo sin Gloria tiene ese juego muy perverso y muy interesante, en el cual Tarantino nos dice, ok, hay un peso histórico muy grande que tienen los nazis, y es que es un peso histórico aberrante. Como el tipo sabe, el saber del espectador de que el nazi tiene un peso histórico muy aberrante, está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias cuánto estamos dispuestos nosotros a ceder de nuestra moral para eliminar a esos nazis. O sea, en Bastardo sin Gloria, los tipos que terminan eliminando a los nazis son Aldo Rain, que es un psicópata, Joanna, que es una mujer absolutamente cegada por el odio, e incluso un tipo que se llama Hans Landa, que está interpretado por Christoph Waltz, interpretado extraordinariamente por Christoph Waltz, que es un tipo que agarra, en la primera escena es un obsecuente de los nazis, un tipo que mata a un montón de gente de manera sumamente aberrante, y que con el correr del tiempo, por razones de oportunismo, es capaz de irse a los Estados Unidos y combatir para los Estados Unidos para eliminar a los nazis. Y uno está dispuesto a aceptar eso para eliminar a los nazis. O sea, uno está dispuesto a resignar un montón de valores personales con tal de ir contra un enemigo común. Es algo muy osado esto, porque en general la representación del nazi, la representación del héroe que mata nazis en el cine americano, eran representaciones en las cuales el nazi era una persona traidora, cobarde y demás, y el tipo que mataba a los nazis era una persona con altos valores. Lo que hace Tarantino es invertir esto, para justamente ponerse en una posición de incomodidad, decirnos hasta qué punto estamos dispuestos a irnos, hasta qué punto estamos dispuestos a ir con tal de eliminar un enemigo común. Acá me dice Diego Meizoso, violencia extrema es fácil de justificar cuando el enemigo es tan identificable. A ver, Diego, me parece que es muy difícil de... A ver, lo que hace justamente Bastardo sin Gloria es jugar con esto de la justificación. Porque ¿qué es lo que hace Bastardo sin Gloria? Lo que hace Bastardo sin Gloria es decirte, ok, yo te elimino a los nazis, pero te doy la ucronía de eliminarte a los nazis, incluso eliminártelos antes de tiempo, porque Bastardo sin Gloria quiebra la historia. El tema es que los tipos que eliminan a los nazis son tipos que son básicamente aberrantes, en especial uno que es Hans Landa. O sea, cuando termina Bastardo sin Gloria, uno dice, bueno, yo acepté una ucronía, pero la acepté con el costo de aceptar esta ucronía es volver un héroe a un tipo como Hans Landa. O sea, la película va por cruza una línea, o va por una línea muy delgada y muy fascinante,
por la cual te hace a vos una persona que está dispuesta a cualquier cosa con tal de eliminar un enemigo común. Por supuesto que ese enemigo es terrible, porque los nazis son históricamente terribles, pero él juega justamente con este saber del espectador para hacer que vos aceptes que un tipo como Hans Landa, que es el tipo que al principio de la película te mataba un montón de gente, que era un oportunista, termina siendo el héroe. A ver si hay otra pregunta. O sea, acá me dice también Diego Meizoso que la violencia de Saw es gratuita. A ver, el caso de Saw y de la saga Saw son un nuevo tipo de películas que hay en Estados Unidos, o que se han surgido en Estados Unidos, que son las películas de porno tortura. Las películas de porno tortura consisten en un conjunto de películas en donde el terror se basa no tanto en lo que va a pasar, sino en cómo va a pasar. O sea, vos sabés que en esa película van a matar X cantidad de gente, y incluso vos podés llegar a identificar quién va a morir y quién no. Pero son películas en donde el terror está dado por lo que podés llegar a ver. Es lo que se llama terror escopo, terror a ver una cosa. O sea, vos sabés que a este tipo lo van a matar, pero vos tenés miedo de la imagen de shock que puede llegar a recibir. Este tipo de violencia, de tipo de películas de porno y tortura, se han hecho muy comunes en Estados Unidos, en especial en los últimos 12 años. Más de uno ha visto en este tipo de películas una señal de una sociedad que ha aceptado de manera demasiado complaciente la violencia. Yo particularmente, o sea, muchos han relacionado, por ejemplo, la saga Saw, la saga Hostal, para películas de porno y tortura, con, por ejemplo, lo que está pasando en Guantánamo ahora en Estados Unidos. Yo particularmente soy un poco cuidadoso con esto, teniendo en cuenta el sabor que tengo yo del cine de terror, sabiendo que muchas películas de porno tortura o muchas películas sumamente violentas fueron hechas en contextos que no necesariamente eran violentas. Acá me está preguntando, o sea, para cerrar con lo de Death Proof o con lo de Saw, las películas de porno tortura norteamericanas pueden ser vistas también como una moda que no necesariamente tiene que estar relacionada con Guantánamo. El Death Proof es otra cosa. A ver, acá me está preguntando Mayo, Cabe Mayo, ¿qué pienso de la violencia en Death Proof de Tarantino? Death Proof es rara, porque Death Proof es como un círculo que nunca termina de cerrarse. O sea, es una película que empieza presentándote personajes, empieza presentándote conflictos, y cuando está por cerrarte un conflicto, te mata a todos los protagonistas, abre otra historia, y después de abrir esa historia y de presentarte un montón de personajes, y estos personajes hablando durante un tiempo, cuando está por cerrar la historia, termina repentinamente la película. La violencia en Death Proof es una violencia un poco menos estilizada, o mejor dicho, más estilizada, más o menos consciente de su propio valor violento que en Kill Bill o en Bastardos sin Gloria, básicamente porque nunca llegues a conocer el personaje. En Death Proof nunca conoces realmente quiénes son esas chicas, y en Death Proof tampoco conoces realmente quién es ese psicópata. Sin embargo, en Kill Bill, por ejemplo, conoces permanentemente a la figura de Beatrix Kiddo, conoces cada vez más de ella, y con el correr de la película se vuelve un personaje cada vez más ambiguo. En Death Proof no hay espacio para la ambigüedad, es un gran ejercicio de estilo, un ejercicio de estilo que me gusta mucho, pero un ejercicio de estilo al fin y al cabo. Sí, humanizar al héroe, obviamente, acá dice Meizoso que humanizar al héroe no significa también hacer perder una referencia. Por supuesto. A ver, el héroe en la década del 80 o 90 era un héroe que justamente estaba idealizado, era un héroe que cualquier violencia que él ejercía estaba justificada porque el tipo tenía la posta. O sea, Bruce Willis era sumamente violento, podía ser sumamente cruel, pero como era un tipo, un héroe ideal, por así decirlo, vos fiabas en la violencia de ese héroe. Sin embargo, lo que sucede a partir del siglo XXI es que el héroe norteamericano es un tipo que, al estar humanizado, es un tipo que está mucho más, es mucho más posible que este héroe caiga en una falta, o que en este héroe se cruce al lado oscuro. Digamos, una de las temáticas más recurrentes del cine de superhéroe, de estos últimos 12 años, es que el superhéroe es oscuro. El superhéroe está siempre a punto de cruzar la línea del villano. El caso de Batman es quizás el caso más paradigmático. La última película estrenada de Batman, que es El Caballero de la Noche, habla todo el tiempo de eso, de la posibilidad de que Batman termine siendo tan oscuro como el propio Guasón, o de que el propio Batman cruce la línea del villano. Justamente una de las frases recurrentes de Batman, o sea, una de las frases principales de Batman, en un momento en el cual
el personaje de Dos Caras, porque todavía no era Dos Caras, decía: conviértete en héroe o vive lo suficiente como para convertirte en el villano. O sea, si sos héroe durante mucho tiempo, si utilizas la violencia durante mucho tiempo, en algún punto no vas a controlar esa violencia y te vas a volver un villano. Básicamente, el Caballero de la Noche juega todo el tiempo con eso. Y María Vega me dice: entonces los géneros pueden evolucionar como el de acción. En realidad, los géneros con el correr de los años siempre mutan. O sea, los géneros mutan, no necesariamente tienen que evolucionar o hacerse más sofisticados. Los géneros mutan muchas veces por razones comerciales. O sea, lo que sucede muchas veces con los géneros es que al repetir la fórmula una y otra vez, lo que hace es en un momento cansar al público, en un momento tiene que cambiar para poder atraer al público. Lo que sucedió con el cine de acción es que básicamente lo que dicen muchos es que se agotó tanto su modelo de héroe que tuvo que tomar otro tipo de héroes. También hay una cosa que es interesante. Recibí muchos comentarios en cuanto el cine de acción, en cuanto al tema de la violencia en el cine americano, en el cual hacían una relación directa entre la violencia que se ve en el cine americano y la sociedad americana, que es sumamente violenta. O sea, la gente decía: la sociedad americana ve mucha violencia porque la propia sociedad americana ve mucha violencia porque la propia sociedad americana es violenta. A ver, este tipo de relaciones tan directas entre la violencia que se ve y la violencia que se hace no es muchas veces tan fácil y no es muchas veces tan fácil de determinar. A ver, por decirlo de una manera sencilla, los regímenes más violentos del siglo XX fueron los regímenes nazis, o uno de los más violentos fueron los regímenes nazis y el régimen de Mussolini en la época fascista. Ninguno de los dos regímenes, tanto el nazi como el fascista, eran regímenes que se caracterizaban en sus representaciones por tener representaciones violentas. O sea, para ser más claro, el tipo de películas, por ejemplo, que más se veían en la época italiana, en la época del fascismo italiano, eran las comedias de teléfono blanco. Las comedias de teléfono blanco italianas eran comedias sumamente ingenuas, en las cuales la trama más fuerte de todas era una burguesa que se preguntaba si su marido la quería o no. O sea, eran comedias de enredo, comedias más que nada muy naif, en donde no había ninguna violencia. De hecho, durante la época nazi, el propio jefe de propaganda, Joseph Goebbels, y Hitler mismo repudiaban la idea de que exista violencia en la pantalla. Ellos tenían toda una teoría acerca de la mímesis de la pantalla. Ellos creían que si vos veías violencia en la pantalla, la aplicabas en la sociedad. Entonces ellos insistían en hacer películas que no fueran violentas. Censuraban las películas violentas, y el género que más se hacía en la época de Goebbels y el género que más se veían eran películas de montaña, que es un género que no tiene una relación directa con la violencia o nunca tuvo una relación directa con lo violento. O sea, no hay que identificar necesariamente la violencia que se ve en una pantalla con la violencia que vive una sociedad. Muchas veces una sociedad puede ser muy violenta y no por eso consumir todo el tiempo violencia. Es más, uno de los momentos más violentos de representación de la violencia más fuertes en la historia del cine fue la época del giallo italiano, y las épocas del cine de terror italiano, que encontraron su apogeo en la década del 60 y sobre todo en la década del 70. Ni en la década del 60 ni en la década del 70 Italia tuvo una época especialmente violenta. Es mucho más violenta en la época del 30, en la época del 40, que en la época del 60 y 70. Sin embargo, se producía mucha violencia en el cine italiano de ese momento. O sea, no necesariamente la película violenta tiene por qué hablar de una sociedad. A ver si hay alguna otra pregunta. Acá, por ejemplo, María Alonso me dice una cosa interesante, y es que dice que una cosa que sucedía muy seguido en la historieta es que
el héroe de pronto se transformaba en el antihéroe. Bueno, esto tiene que ver justamente con uno de los temas más recurrentes que hubo en el cine de cómic de los últimos, digamos, en el cine de cómic de los últimos años, que justamente es eso. El cine de cómic del siglo XXI se basa más que nada en los cómics recientes, de la década del 80 en adelante, que justamente toman héroes más bien ambiguos. La figura del superhéroe, por ejemplo, en la década del 80, Superman y demás, eran figuras que justamente se caracterizaban por ser héroes blancos. O sea, por ejemplo, Superman en la época del 80 era un héroe blanco, el Superman de Christopher Reeve. Con el correr de los años, los héroes empezaron a hacerse cada vez más oscuros, y justamente el modelo de héroe que se tomó más era el modelo del cómic de la década del 80, donde justamente los héroes eran mucho más ambiguos. Hay otra persona acá que también me dice o manifiesta con preocupación con respecto a la cantidad de películas violentas que hay y la cantidad de popularidad que tienen películas violentas en Estados Unidos hoy. O sea, una preocupación respecto de la cantidad de violencia que se consume. El tema de la consumición de violencia no tiene muchas veces que ver con que la sociedad sea violenta o tenga un afán de violencia. A ver, siempre hay una pequeña confusión, que es creer que ver mucha violencia necesariamente hace a una persona violenta. No necesariamente es así. O sea, la violencia es... o sea, ver violencia representada no es lo mismo que sentir simpatía por la violencia real. Vos podés ver un montón de películas de terror o sentir atracción por un montón de películas de terror o un montón de películas de acción y no por eso ser violento. Esta es una confusión común que siempre existe. O sea, la idea de pensar que hay una relación directa o que la sociedad se está volviendo violenta porque se está viendo violencia. Carrilero me dice que el texto que yo escribí le recordó a Un maldito policía en Nueva Orleans de Herzog. Bueno, justamente lo que hace el maldito policía en Nueva Orleans de Herzog es efectivamente cuestionar de nuevo la figura del héroe. O sea, tomar un policía y hacer un policía que resuelve los casos, pero que es moralmente muy dudoso. O sea, una cosa que tiene Un maldito policía en Nueva Orleans, que es algo muy interesante, son las elipsis. O sea, las elipsis son momentos que no te muestran qué hace el héroe. Lo que hace esa película son cortes bruscos en los cuales vos no sabes bien qué hizo el héroe en determinado momento y no sabes bien qué tipo de héroe estás viendo. Ves que es un tipo que resuelve los casos, que parece tener una ética particular, pero no sabes los límites morales de este tipo. Entonces nunca sabes qué clase de héroe que estás siguiendo. Efectivamente, Un maldito policía en Nueva Orleans podría estar perfectamente en este listado de cuestionar la figura del héroe. Acá está diciendo Colectivo Crea que tal vez el ejemplo de Italia es claro, pero en la sociedad norteamericana no sé si el cine de acción no está condicionado por la época por las corrientes políticas. A ver, el cine de acción, yo creo que el cine en general, el cine de una sociedad en general, puede llegar a hablar de manera muy clara de una sociedad. ¿El cine de acción está condicionado por lo que sucede, lo que sucedió por ejemplo en el 2001? Yo creo que sí, yo creo que el cine de acción ha cambiado mucho después del evento de las Torres Gemelas y después de la invasión a Irak. O sea, la figura del héroe no es la misma después del 2001 y después de aquellas armas de destrucción masiva inventadas por Bush. No es lo mismo, la violencia que se ejerce o la figura del héroe violento no es la misma en los Estados Unidos ni a patadas. No sé en qué sentido ese colectivo crea que está condicionado. Yo no creo que la cosa haya sido que haya habido una bajada de línea de alguien de arriba diciendo, bueno, después de las Torres Gemelas empecemos a representar el héroe de otra forma. Pero sí creo que muchas veces el cine de una determinada cultura refleja lo que le pasa a determinada cultura en ese momento, lo que le pasa a determinada sociedad en ese momento. También dice Colectivo Crea, entonces, a partir de esto creo por esto que la sociedad americana después del 2001 cambió su forma de ver la acción y por eso consume otro tipo de héroes que no consumía en los 80. En los 80 podía aceptar la idea de un Bruce Willis, de un Arnold Schwarzenegger, de un Stallone reventando 800 tipos sin que esto tuviera ningún costo. A partir del 2001, creo que a partir de ese ataque directo que hubo en la sociedad americana, el cine americano se volvió mucho más cuidadoso con respecto a la representación de la violencia. O la parodia, como sucede con las películas de Los Ángeles de Charlie, como sucede con las películas, las películas del Transportador. O por otro lado, necesita oscurecer al héroe, necesita hacerse cargo
de que cuando vos estás representando violencia o cuando estás representando a un tipo violento, ese tipo violento no puede ser alguien puro, no puede ser alguien que tenga razón, tiene que tener algún costado oscuro o algún costado ambiguo. No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, acá Héctor dice algo interesante con respecto de Shrek en los comentarios. Acá Shrek, por ejemplo, acá Héctor Vaz habla de Shrek y dice que Shrek también en cierta medida es una película que desmitifica la figura del héroe, o sea, en vez de poner un héroe que sea ideal, pone un héroe que en cambio es está en las antípodas de lo que es el superhombre común. Es interesante igualmente Shrek una cosa, hay una cuestión de Shrek que siempre me llamó la atención y que tiene algunas críticas y que recibió algunas críticas, porque el tema de Shrek es que solamente logra llegar a un cuento de hadas, llegar a un cuento de hadas a partir de que los dos personajes son feos, o sea, la princesa es linda, si la princesa es linda y el tipo es feo, no pueden estar juntos, solamente pueden estar los dos feos. Igualmente sí es interesante lo que dice Héctor Vaz con respecto a la figura de Shrek, porque es en cierta medida también poner en crisis la figura del héroe, solamente que el héroe de cuento de hadas. Acá me está preguntando si Torrente entra como un héroe dudoso o como un villano simpático. En realidad Torrente, el español Torrente, es más que un héroe dudoso, te diría que es un antihéroe, o sea, es un tipo bastante despreciable que llega a ser protagonista de la película. En realidad yo diría que es un antihéroe y es un villano simpático. Lo que pasa con Torrente es que es muy heavy lo que hace, es muy fuerte lo que hace ahí Santiago Segura, porque crea un tipo que básicamente es despreciable, pero que gana al público a partir de que es gracioso. El caso de Torrente es interesante también, pero es un caso español. Yo en realidad me estoy concentrando justamente en el caso de Estados Unidos. Una persona en uno de los comentarios del cine del siglo XXI me preguntaba también por Satoichi y demás héroes de Japón. Particularmente el artículo se concentra en Norteamérica, porque básicamente se concentra en el tipo de industria norteamericana. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Oriente con los héroes de los Wuxia Piano, con los héroes de Kung Fu, ya es otra historia. Acá me está preguntando Mani Arriaga, pero no llego a leer la pregunta entera. Dice, ¿podría el narcotráfico y el terrorismo hacer lo mismo en Latinoamérica? No sé específicamente a qué se está refiriendo. O sea, estás hablando de si el narcotráfico y el terrorismo puede hacerse un ensayo similar, sospecho que está diciendo eso, con respecto a la influencia que ha tenido el narcotráfico y el terrorismo en Latinoamérica, como se hace ahora con el 11 de septiembre en Estados Unidos. En realidad pueden que estén haciendo lo mismo, lo que pasa que el problema es que la industria latinoamericana en general no llega acá, o sea, yo realmente no tengo un conocimiento tan vasto con respecto al cine que se está haciendo ahora en Latinoamérica con respecto al narcotráfico y el terrorismo. Tampoco conozco demasiado el tema de los géneros en Latinoamérica en general. De hecho, en Latinoamérica no produce demasiado cine de género, por lo menos el cine de género latinoamericano no llega mucho acá. Lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, y esto también es interesante decirlo, la teoría que yo manejo es una teoría por la cual las consecuencias del 11 de septiembre no se manifiestan directamente, sino que se manifestaron indirectamente a partir del cine de género. Esto lo decía yo en el primer artículo del cine del siglo XXI. El 11 de septiembre no fue tocado de manera directa todavía por los Estados Unidos o por el cine norteamericano, no por lo menos en ficciones. O sea, ni Vivir al Límite, ni Torres Gemelas de Oliver Stone, ni Tan Fuerte Tan Cerca de Stephen Daldry trabajan directamente sobre el 11 de septiembre, o Vuelo 93 trabajan directamente sobre el 11 de septiembre, trabajan de manera tangencial sobre el 11 de septiembre, o sea, no hablan específicamente del fenómeno en cuestión, sino que hablan de temas que rodean el 11 de septiembre. Por ejemplo, Vuelo 93 no habla del 11 de septiembre, habla justamente del avión que no cayó del 11 de septiembre.
Torres Gemelas no habla del 11 de septiembre, habla de la labor de los bomberos durante el 11 de septiembre. Pero la figura del 11 de septiembre, con todas las cuestiones de política internacional que refieren al 11 de septiembre, con preguntarse por qué se nos ataca o por qué pasó esto todavía no ha sido hecho en los Estados Unidos. Lo que sí creo que ha pasado es que después del 11 de septiembre, después del 2001, al vivir Estados Unidos la violencia en carne propia, ha empezado a preguntarse mucho más sobre lo violento y ha tenido mucho más pudor a la hora de representar la violencia, al menos dentro del cine de acción. Por eso también es muy curioso, y muchos me están nombrando justamente el tema de El juego del miedo, o el tema de las películas de porno tortura que ahora están haciendo en Estados Unidos. Parece haber un contraste muy fuerte entre este cine de acción norteamericano, donde se cuestiona la figura del héroe y donde se mira con cierto pudor o cierta ambigüedad a la figura del violento, y por otro lado la figura del la pornotortura, las películas de la saga Saw o la saga Hostal, en las cuales la violencia, por el contrario, esto va por el lado completamente contrario. O sea, la violencia es absolutamente irresponsable y absolutamente desatada. Es como si el terror está exhibiendo una irresponsabilidad en la violencia que la acción no está poniendo. Acá me está preguntando Mariana por qué de alguna manera los géneros no funcionan tan bien fuera de Estados Unidos. En realidad yo pongo en duda que no funcionen tan bien dentro de Estados Unidos. Lo que pasa es que no vemos tanto cine de género fuera de Estados Unidos, digamos. A ver, acá por ejemplo en Argentina las películas que más suelen venir de Asia son las así llamadas películas artísticas. O sea, hay mucho cine policial, mucho cine de acción en Hong Kong o en Japón, mucho cine de terror, sobre todo en Japón, que acá no llega demasiado y que desde ningún punto de vista es desdeñable. No funciona bien desde el punto de vista comercial, pero sí funciona bien, me parece, en términos artísticos. Acá me está preguntando el colectivo CREA también qué pasa con el héroe con Gran Torino. Bueno, Gran Torino, o sea, me dice el colectivo CREA lo siguiente: ¿qué pasa con el héroe con un héroe como el de Gran Torino? No hay tiros más que el que recibe, pero su entorno es muy violento. O sea, básicamente en Gran Torino, el protagonista, que es Clint Eastwood, es un tipo que vino de pelear la guerra de Corea, es un tipo muy violento y decide repasar o preguntarse sobre su propia violencia. El tipo no recibe, no da ningún tiro, pero todo el entorno del tipo es violento. Lo que hace Gran Torino básicamente es tomar un caso como el de Clint Eastwood. Clint Eastwood es un duro histórico en Estados Unidos, o sea, es el famoso Harry el Sucio, el tipo que agarraba el primer estereotipo, el estereotipo más conocido, el primer estereotipo conocido del policía que iba más allá de las leyes, y preguntarse sobre la figura de la violencia. Es muy raro Gran Torino, porque vos lo ves a Clint Eastwood, que era Harry el Sucio, que es el prototipo del macho, reflexionando sobre la propia violencia. Es muy interesante lo que dice el colectivo CREA, donde te dice esto, o sea, ¿qué pasa con Gran Torino? Donde si bien el tipo no da ningún tiro, trabaja sobre un entorno muy violento. Es interesante esto porque una de las cosas que también ha tenido muy en cuenta el cine norteamericano del siglo XXI, el cine de acción del siglo XXI, es qué hacemos con la violencia si todo el entorno es violento. O sea, si todo el entorno que te rodea es violento, si todo lo que te persigue es violento, ¿qué hacemos con la violencia? Esto es algo que hace que es muy claro en una película como Una historia violenta de David Cronenberg. En la historia violenta de David Cronenberg, ¿cuál es la gran ambigüedad de la historia violenta? La gran ambigüedad de la historia violenta es que toda la violencia que ejerce el protagonista de la película es una violencia útil. ¿A qué me refiero con esto? A que todas las veces que el tipo ejerce violencia, la ejerce para salvarse a sí mismo o para salvar a un tercero. O sea, es una violencia evidentemente terrible, que está hecha por un tipo terrible, pero es una violencia que a su modo tiene su utilidad. Entonces vos como espectador estás en una situación medio delicada, porque decís, ok, esta película dice que la violencia es terrible, esta película dice que la violencia es contagiosa, pero al mismo tiempo la violencia nos es útil. Lo que sucede con Gran Torino es básicamente eso también. O sea, la película es, si se quiere, pacifista, si se quiere decir no a la violencia, pero al mismo tiempo vos decís, bueno, si todo el entorno es sumamente violento, en algún momento la violencia la voy a tener que usar. O sea, es una película que nuevamente es muy rara en este sentido. O sea, todo el entorno es violento y lo único que puede hacer el tipo es inmolarse, pero digamos que el final también que tiene el protagonista de Gran Torino es un final muy raro, porque el tipo
llega a esa conclusión, o sea, el tipo para poder llegar a esa conclusión tiene que sacrificarse y tiene que hacer un montón de un esfuerzo sobrehumano, tiene que matarse a sí mismo para que pueda acabar la violencia. Y esto que hace que el espectador esté en una posición muy ambigua, porque realmente el espectador muchas veces desea que exista una violencia que termine con toda esta gente, con todos estos pandilleros. Acá me dice Jesús que este tema del héroe y la violencia ya fue tratado por Jack Arnold en The Incredible Shrinking Man en 1957. Sí, puede ser, o sea, a ver, el cuestionamiento de la figura del héroe violento no solamente fue tratado por Jack Arnold, no sé si tanto en The Incredible Shrinking Man, pero sí por directores como por ejemplo Anthony Mann en la época del 40, o por ejemplo Henry Ford en la época del 50 con los westerns, por ejemplo como Un tiro en la noche, acá conocida como... Sí, Un tiro en la noche, el hombre que mató a Liberty Balance. En realidad sí, el tema del héroe y la violencia, el tema de cuestionar la violencia del héroe, es algo que ha sucedido muy seguido en Hollywood y sobre todo en la década del 40 y 50 y sobre todo en el género del western. Pero hay todo un resurgir a partir de esto. O sea, me parece que en la época clásica, en especial en la época del 50, también había muchos cuestionamientos hacia la figura del héroe violento y muchos cuestionamientos hacia la figura del cowboy violento. Sobre todo lo que tenía que ver con la relación del cowboy con los pueblos originarios. Caso de Más corazón que odio, caso de Un tiro en la noche, o casos como por ejemplo el de Winter del 73. Lo que yo estoy planteando es que a partir de la década del 70 y 80, ese cuestionamiento a la figura del héroe, la figura del héroe violento, desapareció y a partir del 2001 volvió a aparecer, volvió a ser tratado. Y si vos repasás el corpus de películas vas a ver que hay una tremenda cantidad de films que tratan permanentemente el tema del cuestionamiento hacia el héroe violento. Si hay alguna otra pregunta. Acá dice Sarah Fati también lo siguiente: la violencia medida o desmedida que impregna Hollywood en sus películas es el reflejo de sociedades que tienen niveles de violencia que son tácitamente tolerados por los individuos de las mismas. Las películas violentas en su mayoría son taquilleras porque la violencia que incluye asesinatos, torturas y similares se ha convertido en el antivalor más frecuente y anhelado. A ver, Sara, dos cositas. Primero que nada, la violencia no es taquillera en los últimos 12 años. La violencia es taquillera hace siglos, o sea, hace muchísimos siglos que la violencia es una forma de espectáculo. Esto justamente es uno de los temas recurrentes de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica de Kubrick es una película que habla todo el tiempo sobre la violencia como forma de espectáculo, y es una película que muestra que la violencia es un espectáculo desde épocas atávicas. O sea, hay un momento en el cual Alex Delage lee la Biblia y te muestra que la Biblia también ejerce un tipo de espectáculo sobre la violencia. No creo que hacer de la violencia un espectáculo tenga que ver con cuestiones que tienen que ver con el hoy. Me parece que es algo que es, te diría, hasta atávico y que ha sido muchas veces estudiado. Sobre todo con lo que tiene que ver con la relación entre la violencia representada y la violencia real. O sea, muchas veces la gente se ha preguntado cuánto habla de la violencia real la representación de la violencia. O sea, cuánto de nuestra propia violencia real habla que disfrutemos de la violencia en pantalla. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuánto habla de la personalidad y del deseo de violencia real de una persona que una persona vea películas de terror. Por ejemplo, un tipo ve 40 películas de terror de porno tortura, o sea, películas en las cuales hay tortura tras tortura tras tortura tras tortura, y lo que mucha gente se pregunta básicamente es cuánto de su personalidad revela esto. Bueno, en realidad El Protegido, acá me está preguntando el colectivo Crea sobre una película, para mí la mejor película lejos de Shyamalan, que es El Protegido, en el cual Bruce Willis es un tipo que termina ganando sin golpear al enemigo. Sigamos todo bien con El Protegido, que el tipo termina ganando sin golpear al enemigo. Pero cuidado con El Protegido, porque El Protegido también te muestra, también es la figura de la ambigüedad del héroe, porque te muestra que ese héroe solamente puede ser construido a partir de un villano. O sea, lo que hace Shyamalan con El Protegido es llevar, o sea, Shyamalan es un tipo muy religioso, que está muy obsesionado con el tema del mito y la mitología dentro de lo contemporáneo. Lo que hace Shyamalan con El Protegido es algo
que remite inmediatamente a la fábula de Judas y Cristo. O sea, si Judas no traicionaba a Cristo, no existía Cristo. Si no existía el traidor, no podía existir el héroe. Algo que nuevamente es un tema borgiano, además. Lo que hace Shyamalan con El Protegido es también hablar de esto. Hablar de qué sucede con este protegido, con este tipo que es un superhéroe, que nace a partir de un villano. O sea, lo que la ambigüedad que tiene el personaje del Protegido es que si bien es un tipo sumamente bondadoso, si bien es un tipo que remite mucho a Superman, porque es un personaje que es aparentemente invencible, que es pura nobleza, que tiene el agua como si fuese una forma de kriptonita, también tenés que tener en cuenta que en El Protegido el héroe solamente puede surgir a partir de que lo busca un villano y a partir de que lo crea un villano. O sea, es como el tema de Judas y Cristo, como esa obsesión que también tuvo Borges en ese famoso cuento del traidor y del héroe, en el cual se da cuenta que muchas veces el héroe necesita ser creado por un determinado villano. El Protegido es también una película que habla o cuestiona permanentemente la figura del héroe, y me parece que es lejos además la mejor película de Shyamalan. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Acaso? Bueno, ya no hay más preguntas, o sea, falta muy poquito para terminar la conferencia. Les aviso que a partir de la semana que viene sí voy a empezar hablando de Lee Chang-dong, que es el artículo que teníamos que hablar hoy. Nuevamente vamos a poner por Twitter las películas de él por si quieren verlas por internet, bajárselas, alquilarlas en todo caso. La cuestión de Lee Chang-dong, bueno, son 4 películas que tiene este tipo, es para mí uno de los cineastas más importantes del siglo XXI, o el cineasta más importante del siglo XXI, ya voy a justificar por qué en el artículo. El artículo que viene además va a tener, si se quiere, toda una característica, llamémosle, de intercambio cultural, porque la idea justamente del artículo que viene es no solamente que yo exponga un cineasta muy poco conocido, al menos en Occidente, como es Lee Chang-dong, un cineasta que para mí necesitaría tanta o más atención que gente como Wong Kar-wai, Park Chan-wook o demás, sino que además ustedes mismos, como partícipes de este curso, como partícipes de esta conferencia, puedan aportar también otros nombres de otros cineastas que a ustedes les parezca que no son demasiado conocidos y hacerlos conocer al público. O sea, la conferencia que viene no solamente va a tener que ver con hablar de Lee Chang-dong, sino también, y esto van a tener que poner ustedes sus propios conocimientos y su propio saber cinéfilo, con ver que otros cineastas hay por ahí escondidos, tanto sea en Asia como en Europa, como incluso en el propio cine independiente americano, que merezcan ser dados a la luz. Así que bueno, por lo demás, muchísimas gracias por haber estado acá en esta conferencia, muchísimas gracias por haber preguntado. Nuevamente les reitero que cualquier duda que tengan, cualquier cuestión que quieran plantearme, dudas, cuestionamientos, demás, pueden ir al foro o pueden incluso escribirme a mi mail. Mi mail lo dejé en la conferencia pasada para que todos ustedes puedan mirarlo, es ciudadanoshell@yahoo.com.ar. Cualquier cuestionamiento que tengan, cualquier pregunta que tengan, lo único que tienen que hacer es simplemente pasarme su pregunta y yo se las voy a contestar de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por haber estado y bueno, nos vemos en 2 semanas con el señor Lee Chang-dong y en otras 2 semanas con el fenómeno del nuevo cine argentino. Buenas noches o buenas tardes.